Martes 20 de junio. Esperanza en la segunda venida. Escucha los siguientes textos de Primera de Pedro y anota lo que dice acerca de eventos futuros. Primera de Pedro capítulo 1 verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 5 y 6. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por todo esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Primera de Pedro capítulo 4 verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Segunda de Pedro capítulo 3 versos 1 al 10. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Una de las problemáticas cruciales que enfrentaban aquellos que leyeron y escucharon Primera de Pedro por primera vez era la persecución. Pedro consuela a sus lectores con el pensamiento de que, aun cuando su vida pueda ponerse difícil por causa de la persecución, hay una recompensa futura que les espera en el cielo, una recompensa que no les será quitada. En el mismo inicio de su primera carta, Pedro menciona que los cristianos tienen una herencia incorruptible en el cielo para ellos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Pedro resalta dos cosas que ocurrirán en el futuro: el juicio final y la destrucción del mal por fuego. En otras palabras, Pedro muestra que, aunque ahora haya persecución, será justicia y juicio, y los creyentes recibirán su recompensa eterna. Pedro menciona el juicio en 3 lugares diferentes. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Capítulo 4, versos 5, 6 y 17. Dice que Dios el Padre juzga a todos los seres humanos imparcialmente según sus obras. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Señala que Jesús mismo está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 5. Y también hace la observación intrigante de que el juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17.
Pedro también enfatiza que, comillas, los hombres impíos serán destruidos en una tormenta de fuego global. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pedro dedica tiempo a tratar con los problemas que surgían en cuanto a si Jesús verdaderamente iba a regresar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 10, señala que la, comillas, demora de la segunda venida de Jesús tiene el propósito de permitir que las personas se arrepientan y sean salvas. También señala que la certeza de un ajuste de cuentas futuro debería convencer a todos de vivir una vida santa y sin mancha. Así, por mucho que Pedro esté enfocado en el aquí y el ahora y en la vida cristiana práctica, aún mantiene ante sus lectores la esperanza futura que les espera. En síntesis, cualesquiera que sean las circunstancias del momento, deben avanzar en fe y obediencia. ¿Por qué nosotros también debemos avanzar en fe y obediencia más allá de las circunstancias? ¿Qué otra opción hay?